Es el momento de escuchar la participación y el comentario de nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Muchísimas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza. Un fuerte abrazo a este gran equipo de comunicadores, a la dirección de este medio, al equipo técnico y sobre todo a ese gran pueblo dominicano que siempre nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Señores, en una ocasión sostuve una conversación, no voy a decir discusión, con nuestro querido amigo y admirado don Álvaro Albelo, que aprovecho de paso para solicitar que lo escuchen en ese espacio que tiene de 6 a 7, tarde-noche, todos los días. En esa conversación yo trataba el tema de la corrupción y él intervino, como siempre, de manera bastante pertinente y me decía: Manuel, no hay una sociedad humana en la que no existan o no se produzcan actos de corrupción. Es más, se atrevía a decir en ese momento, y me disculpa don Álvaro si lo cito quizá no con tanta precisión, hace ya casi un año de esa discusión o de esa conversación, y me decía: en todas las sociedades humanas ese fenómeno existe. Es más, decía, es prácticamente imposible erradicarlo. Desde mi enfoque y mi óptica, siempre he entendido que esto es un fenómeno que existe, no lo voy a obviar. Por igual, no entramos en la ensoñación de entender que hay sociedades perfectas en las que este fenómeno no se da. Lo que sí, y siempre vamos a sustentar esa posición, es que el tema no es que no exista, el tema no es que no se produzca. El tema es que se identifique como problemática, que se ataque y que ese ataque y lucha sea sistemático para que tan pronto surja las cosas se reconduzcan a la normalidad. Muchos dicen no, esa corrupción es necesaria incluso para la subsistencia y sobrevivencia del mismo sistema. La corrupción es, vamos a decir, una columna soterrada, y aquí el arquitecto Khalil Michel, que permite que la parte flotante de esa estructura sobreviva. De manera que hay quienes plantean que es necesaria la existencia de al menos ciertos márgenes de corrupción como una vía de escape, como una columna escondida, soterrada, que permite el funcionamiento de una sociedad que funciona normal en la parte exterior. Sin embargo, esa no ha sido la realidad en nuestros países. Hay incluso índices en los que se establece relación entre los países con más y menos corrupción y sus niveles de desarrollo. E inclusive se establecen índices comparativos entre la corrupción y el desarrollo de las instituciones democráticas. Y aquí hago un gran énfasis con instituciones. A medida que los niveles de corrupción son mayores, esas sociedades por igual reflejan índices de desarrollo humano más bajos, menos crecimiento económico. En ese mismo orden, cuando se analiza la relación entre corrupción y la calidad de la democracia en aquellos países en los que coinciden altos índices de corrupción, también impacta negativamente la calidad de la democracia. ¿Por qué se produce esta relación o estos índices? Creo que pudiéramos aterrizarlo y tal vez pecando de cierto simplismo en una situación tal vez más práctica, más sencilla, más cotidiana. Bueno, si se va a servir un plato de comida en la mesa que tiene arroz, habichuela y un trocito de carne, si quitamos la mitad de ese arroz, quitamos la mitad de esa habichuela y quitamos la mitad de la carne, no es cierto que la satisfacción de esa necesidad de hambre va a ser cubierta de la misma manera que si se sirviera el plato completo. Y hacemos esta analogía transfiriéndolo a la realidad del presupuesto nacional. No es cierto que si se van a dedicar 100 millones de pesos a edificaciones e infraestructura y solamente alcanza a llegar a las obras el 30%, el 50% de lo que estaba inicialmente diseñado, porque el resto se va en sobreprecio, se va en corrupción. No es verdad que va a ser eficiente para los destinatarios de esas obras. Si
se va a construir un hospital público y el 30, 40% de lo que va destinado a esa obra se desvía en actos de corrupción, no es verdad que el ciudadano de a pie, que es el que recibe regularmente los servicios de los hospitales públicos, va a recibir la misma calidad de los servicios. Por igual, en el tema de seguridad ciudadana, si se va a dedicar un presupuesto de 200 millones, 300 millones, 400 millones a una remodelación, remozamiento de cuarteles o en la aplicación de la reforma, y esos recursos van a parar a manos privadas, simple y sencillamente no se va a obtener el resultado que se espera. Y en nuestro país los hechos están ahí. Los expedientes de corrupción que se han articulado a través del tiempo, muchos sin base, algunos solo con intereses politiqueros y ladinos. Yo particularmente, es una percepción particular, recuerdo aquel caso contra El Salvador Jorge Blanco, que cuando uno lo estudia como tema ya histórico, a nosotros, a mi juicio, fue una construcción ladina de una estrategia política, tal vez inteligente, pero bastante cruel, en contra de Jorge Blanco, que finalmente la historia se encargó de desmeritar esa persecución que en ese orden, en ese caso, tenía un carácter tal vez más política que de fondo. Pero hemos visto a través de la historia muchos procesos que se han iniciado de investigación y que cuando se llega al fondo de las desviaciones de los fondos, de los recursos que estaban destinados a construir obras, vías, carreteras, acueductos, a veces esos proyectos zozobraban porque los recursos, en vez de ir a parar a las obras, simple y sencillamente se desviaban e iban a enriquecer las arcas privadas de un ciudadano determinado. Lamentablemente, la historia de la persecución de la corrupción en la República Dominicana no es la más halagüeña del mundo. Se inician procesos, se impulsan acciones y finalmente cuando toca juzgar a la justicia, esos expedientes terminan con sentencias absolutorias, una parte muy importante de ellos con honradas excepciones, o simple y sencillamente zozobran antes en la fase de investigación del Ministerio Público. Uno más reciente que tenemos más fresco en la memoria, en la gestión anterior, el caso de Odebrecht. Se fue un expediente que llenó de esperanza a muchos ciudadanos, porque se incluyó en la investigación a prominentes y elevadas autoridades del partido de turno, a figuras del comité político, a funcionarios en ejercicio, a legisladores, e incluyó todo el espectro político. Una buena parte de la sociedad se llenó de esperanza cuando ese proceso se comenzó a desarrollar. Sin embargo, no tardó siquiera un año cuando la ola fuerte de la realidad nos dio a todos en el rostro, cuando comenzaron aquellos archivos y una parte importante de esos procesados que sirvieron en todo un espectáculo público de arrestos y apresamientos, simple y sencillamente de pasar a ser unos claros culpables, terminaron siendo beneficiados con archivos. Es una realidad que hemos vivido, es una realidad que está ahí cerca. Y nos vamos más atrás con otros expedientes, expedientes de Félix Bautista, que no, aunque no zozobraron de esa misma forma. En los tribunales fue beneficiado con un auto de no lugar. Y así pudiéramos continuar con otros y tantos procesos. Se inician persecuciones, se genera en la sociedad una gran expectativa, pero finalmente se choca con ciertas realidades y al fin de cuentas los procesos no alcanzan a una sentencia condenatoria. En la promesa de gobierno del presidente Luis Abinader, uno de los elementos de su menú era la lucha, y es, entiendo aún, la lucha contra la corrupción. Y ha tomado como norte la transparencia. Y entiendo que además de la pandemia, que hay que decir que tuvo un manejo genial, que tuvo un tremendo manejo como jefe de Estado, puso esta pandemia a prueba todos los gobiernos del mundo, y el nuestro pasó con muy buenas notas. Además del buen manejo que tuvo en la pandemia, el otro gran reto que ha tenido Luis Abinader es la lucha contra la corrupción, que fue el norte, uno de los elementos emblemáticos de su campaña, y también lo ha sido de su gobierno. E inició con muy buen pie cuando trazó la línea diciendo que ese Ministerio Público era independiente
y que le daba plenos poderes para la investigación. Igual se mantuvo equidistante al momento que le correspondió convocar al Consejo Nacional de la Magistratura para en la elección de los jueces, cuidándose de que no tuvieran ni siquiera de manera remota algún tipo de vínculo, no solamente partidario, yo creo que hasta familiar, de cualquier naturaleza. Esa parte hay que reconocerse, lo que a mi juicio cometió algunos excesos en la forma en que se cuidó tanto. Fue tanto lo que se quiso cuidar que creo que incurrió en exceso. No importa, pero aquí la idea es que se ha mantenido equidistante, ha respetado la justicia, ha respetado la independencia. Y en ese orden... Pero se puede respetar la justicia asumiendo tu rol, porque él es el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Así es. Pero él tiene su visión, en algunos puntos la comparto y ha tenido parecidos resultados. Ahora, ¿qué se cosechó de ese empoderamiento, vamos a decir así, especialmente el Ministerio Público? Investigaciones que yo tengo que juzgar que han sido bastante sólidas. Esos expedientes de corrupción se han caracterizado históricamente por ser expedientes débiles, que cuando iban a la justicia, simple y sencillamente, los jueces, no muy proclives a condenar en estos casos, simple y sencillamente que lo descartaban con autos de no lugar o simple y sencillamente con sentencias absolutorias. Hay que decir que hasta en las medidas de coerción estos expedientes han sido sólidos y no han sido uno ni dos. Solamente ya para cerrar, hay que recordar el expediente Coral, el Coral 5G, Operación 13, que ya está en fase de juicio, el expediente Antipulpo, que es un expediente gigante, es un expediente bastante copioso en recursos e imputados, el expediente Medusa, por suerte está bien blindado. El expediente Medusa, es decir, que se ha hecho una gran labor de investigación y se ha enfrentado de manera contundente la corrupción. Ahora, y es el punto quizás más álgido, y Susana hacía una cita ya para nosotros cerrar, una referencia con relación al discurso del presidente. Y aquí lo traigo como un reto importante. Muchas veces esas aspiraciones, ese sueño del pueblo dominicano de que efectivamente se alcance sanciones apropiadas a la corrupción y que se establezcan límites, no para eliminarla porque no vivimos en una nube, en una burbuja, pero sí para reducirla y que se entienda que hay consecuencias por estos actos. Creo que este es un momento crucial. Es un momento crucial y el presidente de la República debe brindar el mayor apoyo a los actores principales en ese proceso. Hay que reconocer el trabajo que ha hecho en ese proceso Jenny Berenice, Wilson Camacho. No se puede reducir estas figuras. La misma Procuradora General Miriam Germán. Esto es un proceso, es un punto importante, un punto de inflexión importante que debe tomarse en consideración, especialmente de las más altas esferas de poder, para que en el punto que se encuentra, el punto crucial en que se encuentra la lucha contra la corrupción, no frustre a la población dominicana, sea porque los procesos que ya están en los tribunales no alcancen los resultados esperados, o porque procesos que aún están en ciernes no se atrevan a dar el paso que es necesario en este momento dar para que los responsables de actos de corrupción que están siendo investigados sean traducidos a la justicia, sea por las influencias que tienen en las esferas empresariales, sea por los vínculos políticos que tienen a lo interno de los diferentes partidos que actualmente gravitan en el sistema. Exhortamos al presidente de la República que no ceda a las presiones. Exhortamos a la Procuraduría General de la República como cuerpo, al Ministerio Público como cuerpo, que mantenga la posición que ha mantenido hasta el momento, porque al fin de cuentas no debe ni puede esperar el juicio del momento, sino que debe esperar tanto el presidente Luis Abinader como el Ministerio Público ese juicio de la historia, que sé que dará un veredicto favorable siempre y cuando continúe la línea de esa lucha contra la corrupción como lo ha hecho hasta el momento, sin mirar banderías y sin mirar los intereses del poder. Llévatelo, Cundo.